Unidos en lo esencial. Juan Carlos Torres, Damián Escobar, David Santiago, Elizabeth Rego y Kim Jong nos retan a esta pregunta. ¿En qué tenemos que estar unidos? Esta enseñanza te llevará a descubrir varias áreas que son esenciales para la unidad, donde veremos varios principios de la unidad. Dios usará este tiempo para potenciar la gran diversidad y el gran enriquecimiento de nuestro movimiento en España. Descubre el poder que reside en la unidad. Bendiciones, hermanos. De la esencia a lo esencial es el tema que he preparado para compartir en este taller de estar unidos para lo esencial. El propósito principal, mis hermanos, para la Iglesia es que llevemos el mensaje del Evangelio. Pero para que este mensaje del Evangelio sea efectivo, tenga éxito, necesitamos recordar algo imprescindible que vemos allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando el Señor, orando al Padre, manifiesta la unidad como elemento imprescindible. Cuando dice para que el mundo crea, para que el mundo conozca. Yo esto lo puedo dividir en dos partes, ¿verdad? Y una nos lleva a la otra. Y es que si no estamos unidos, queridos hermanos, en la esencia, tampoco podremos estar unidos para lo esencial. La esencia nos habla de nuestra identidad, de quiénes somos, de lo que somos. El apóstol Pablo expresó en oración a Dios el deseo de que los creyentes efesios fueran fortalecidos en el Espíritu, con el fin de que Cristo fuera manifestado en toda su plenitud en ellos, por medio del arraigo, de la cimentación en su amor, como nos dice el capítulo 3, versos 16 al 19. Por tanto, la esencia de quiénes somos y lo que somos, es decir, nuestra identidad, se manifiesta en nosotros a la manera que vemos después en el capítulo 5, verso 2, cuando allí él dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que esta esencia es ser y vivir como Cristo fue y como Cristo vivió, siendo un continuo sacrificio y ofrenda a Dios. Y esta esencia es la que nos une, hermanos, cumpliéndose así la voluntad del Señor. Y entonces, estando justamente en esa condición indispensable para lo esencial. Y cuando hablamos de lo esencial, hablamos de que cuando nos comprometemos o nos ponemos de acuerdo para un trabajo en conjunto, es necesario que previamente pues estemos de acuerdo en cuanto a la metodología y después también sigamos estando de acuerdo en el desarrollo de la misma. Es decir, que no se trata de de ponerse de acuerdo al principio nada más, sino en cada uno de los pasos que damos para cumplir el propósito que nos proponemos, para cumplir eso esencial a lo cual nos encaminamos. Y eso implica un esfuerzo de todos nosotros, implica un esfuerzo en la búsqueda que favorezca ese objetivo que nos proponemos, que favorezca eso esencial. Por tanto, considerando ese texto que hemos leído de Efesios 5:2, encontramos que el punto principal en el cual deberemos de ponernos de acuerdo para llegar a lo esencial, para conseguir lo esencial que ya hemos dicho que es llevar el conocimiento de Cristo a las naciones, el punto principal es que manifestemos nuestra esencia, o sea, manifestemos a Cristo, ofreciéndonos y sacrificándonos por amor a los demás, como Él lo hizo también, siendo así agradables a Dios. Ahora, hermanos, ¿y esto qué implica? Pues como tantas veces hemos debatido, hemos predicado, hemos estudiado, hemos enseñado, implica renunciar a nuestros propios personalismos, a nuestra propia sapiencia, a nuestros pormenores, a nuestros postulados irrelevantes, etc., como lo hizo Cristo también en favor de lo esencial, en favor de la reconciliación del ser humano con su Creador. Así pues, no somos uno por lo que hacemos, hermanos, si no somos uno por quienes somos y por lo que somos, no deberíamos buscar la unidad a través de lo que podamos hacer de lo esencial, sino debemos buscar la unidad por lo que somos, por la esencia. En este tiempo de prueba que está viviendo la Iglesia, como en otros tiempos también que ha vivido y vivirá, es donde mejor es mostrada la unidad, tanto a nivel universal como a nivel local,
por medio de la manifestación de nuestra esencia. Solo así podremos estar unidos para lo esencial, que es ser luz y ser sal en esta tierra, en este mundo. Las asambleas de Dios tenemos un gran reto por delante. Nuestra tierra está enfrentando grandes desafíos que están haciendo temblar los cimientos morales, los cimientos espirituales, está quebrando los valores más imprescindibles para el desarrollo y el crecimiento de nuestra nación. Podíamos escudarnos en decir, bueno, lo que está ocurriendo ya lo sabíamos, Cristo ya nos advirtió de estas cosas, pero justificarnos de esta manera sería negar la responsabilidad que el Señor nos ha dejado a todos nosotros. Debemos comenzar, queridos hermanos, por mostrar nuestra esencia y unirnos para lo esencial que este país necesita. Y este país necesita una voz profética de parte de Dios a través de la Iglesia. Y nosotros, como asambleas de Dios, debemos ser parte de esa voz profética. Y debemos serlo sin miedo a ser señalados como, retrógrados, ¿verdad? Fundamentalistas, sin miedo tampoco o sin cambiar nuestros principios por favores de los poderosos, ¿verdad? Y sin alinearnos con aquellos que en lo profundo realmente lo que desean es nuestra destrucción, la destrucción de nuestros principios. Que el Señor nos ayude. Hermanos, estemos unidos en la esencia para poder ir a lo esencial. Que el Señor os bendiga. Hola hermanos y hermanas, soy Elizabeth Rego y tengo el privilegio de poder compartir con vosotros lo que para mí es uno de los valores esenciales que nos unen como familia de Asambleas de Dios. Para mí, uno de los valores esenciales que he encontrado es el respeto. Respeto hacia el pasado, respeto hacia los pioneros, respeto a todos esos hombres y mujeres que nos predecedieron y que tanto lucharon para que hoy podamos ser las Asambleas de Dios de España que somos. Pero no solamente nos quedamos en el pasado, sino que hay respeto hacia las nuevas generaciones, sí, hacia los jóvenes que vienen con tanta fuerza, que son este ministerio que nos actualiza, que nos ayuda también a tener contacto con la realidad social de hoy en día. Respeto también hacia los niños, porque quizás durante un tiempo fueron un poco olvidados, pero encuentro en Asambleas de Dios que hemos recuperado ese respeto hacia ellos para ministrarlos. Así encontramos Ventana 414 y un montón de ministerios infantiles, para que esta generación no se pierda. También he encontrado un profundo respeto hacia el ministerio de la mujer. Sí, respeto hacia el ministerio de la mujer no como un ministerio secundario, sino como un ministerio coigual con el del hombre. Me viene a la memoria hermanas como Débora de Lorenzo, que cuando yo era más joven sorprendía, ¿no?, como una mujer podía ser la pastora principal de una iglesia. Y no solo eso, sino que llegó a ser parte de la junta ejecutiva. Así que sí, un profundo respeto hacia el ministerio de la mujer, quizás como en ninguna otra familia podemos encontrar. Y no solamente eso, también encontramos respeto en lo que yo entiendo que es la multiforme gracia de Dios. Sí, porque no somos todos iguales, todos somos diferentes, pero todos tenemos cabida en las Asambleas de Dios de España. Desde las expresiones más ortodoxas, como la alabanza, la palabra, hasta expresiones más novedosas, como el arte, el teatro. Lo vemos en esta apuesta fuerte de Fade Art. No solamente en esto, sino que entramos españoles, extranjeros, gitanos, payos, y todo lo que hacemos es enriquecernos unos a otros con la multiforme gracia de Dios. Respeto, como no, también hacia la identidad de cada iglesia, porque lo que hacemos es aportar nuestra personalidad, nuestras sensibilidades, y todos tenemos hueco dentro de las Asambleas de Dios. Y todo este respeto está bañado con una búsqueda continua de lo excelente. Creo que es algo que nos caracteriza, que sí, llegamos, logramos, pero siempre queremos una mejora continua, siempre queremos llevar la gloria del Señor con más excelencia y no nos detenemos, no nos morimos de éxito con lo conseguido. Y tampoco me quiero olvidar de grandes hombres y mujeres, pastores, pastoras, que hacen posible que Asambleas de Dios
nacionalmente sea lo que es. ¿A qué me refiero? Personas que invierten su esfuerzo, no solamente en sus ministerios locales, sino que aportan sus conocimientos, su fuerza, su tiempo para el bien nacional. Por eso podemos tener tantos departamentos que también funcionan dentro de las Asambleas de Dios, y por eso tú hoy puedes también recibir esta grabación, porque hombres y mujeres están trabajando desinteresadamente para el bien nacional. Por lo tanto, te resumo, para mí es este valor, he encontrado este valor fundamental que nos une, que es el respeto hacia el pasado, hacia el presente, hacia el futuro, bañado con esa búsqueda de la excelencia y rodeado por personas maravillosas que se entregan para que Asambleas de Dios de España pueda ser lo que hoy es. Dios te bendiga. Un abrazo. Unidos en lo esencial. Quiero compartir 3 cosas para estar unidos en lo esencial. En primer lugar, creo que tener una buena comunicación es esencial para estar unidos, porque soy de los Estados Unidos. No tiene nada que ver. Debemos de tener cuidado con nuestras palabras y cómo lo utilizamos. En Colosenses 4:6 nos dice: sea vuestras palabras siempre con gracias, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para estar unidos en lo esencial, tenemos que saber cómo responder a cada persona en cada situación, especialmente durante estas épocas que estamos viviendo. Parece que es algo muy básico, pero a veces la comunicación es la área más fácil para destruir nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Es esencial que practicamos comunicación con gracia, con palabras sazonadas con sal, con claridad, con sinceridad y con mucho amor. ¿Cuántas veces has tenido un malentendido con una persona que ha producido un conflicto grave? Pues yo sí. No solamente puede ser por mala comunicación, sino también por falta de comunicación. Así que la buena comunicación es esencial para estar unidos. Segundo, ser intencional en nuestra caminar es esencial para tener unidad. Sí. Pablo nos dice en Efesios 4 que andamos, dice así, que andamos como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda, mejor dicho, humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es, hermanos, a través del Espíritu Santo, intencionalmente y esforzándonos a andar según su dirección, vamos a estar unidos en paz. Eso requiere a nosotros nos despojemos de nuestro egoísmo. Sí, eso nos cuesta muchísimo, pero digo que es esencial ser intencional y esforzarnos para andar en el Espíritu. Es demasiado fácil de dejarnos llevar por la carne. Tenemos que guardar nuestro corazón y nuestros espíritus. Ser intencional significa que tenemos que marcar límites en nuestras vidas y adoptar buenos hábitos para poder andar en el espíritu. Límites implica limitar nuestro tiempo en las redes sociales o limitar, mejor dicho, a nuestro tiempo mirando la tele, las noticias o el Netflix. Ser intencional en nuestro andar. Y por último, reconocer las buenas cualidades de los demás. Es esencial para tener unidad. Para poder reconocer y valorar las buenas cualidades de los demás, tenemos que desarrollar el amor fraternal entre los unos y los otros. Saliendo para tomar un café
o mandando un mensaje con unas palabras de ánimo, está disponible, por ejemplo, de escucharles. Sí, reconociendo sus necesidades personales, no solamente las necesidades ministeriales. ¿Cómo les va a ellos? ¿Cómo les va a los miembros de su familia? Averiguando cuáles son los deseos de sus corazones y las metas para sus vidas. Parece algo simple, pero requiere muy fuerte compromiso de hacer el bien y a la familia de Dios, sea se quiere o no lo quieres. Pero la experiencia de la unidad cristiana es más que eso. Incluye el amor afectuoso, no solo sacrificio a los que no tienen, no solamente a los que te gusten. Es un sentimiento de afecto. Es esencial tener afecto por los que son nuestra familia en Cristo. Primero de Pedro 1:22 nos dice esto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, para un sincero amor fraternal, amamos unos a otros sinceramente de corazón puro. Así es. Para que estamos unidos en lo esencial, hay que tener buena comunicación. Sí, ser intencional en nuestro caminar y reconocer las buenas cualidades de los demás. Me gustaría terminar con el Salmo 133, en que nos dices, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar en los hermanos juntos en armonía. Y más adelante en el versículo 3 nos dice, porque ahí envía Jehová bendición. Amén. Pues bendiciones hermanos, bendiciones hermanas, que Dios les bendiga. ¿Qué es esencial para la unidad? Para mí, esencial para la unidad, entre otros muchos puntos importantes que podemos mencionar, pero lo encuentro en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 6, donde dice así, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por en medio de todos y en todo. Esta palabra es poderosa para hablar sobre la unidad. Para mí, lo más importante que puedo destacar es el versículo 4 al 6, donde habla el mismo Espíritu, el mismo bautismo, la misma fe. Y sobre todo, tenemos un solo Padre para todos. Y entonces, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu. Dice que así fuimos llamados para una sola esperanza. Esto es tener mentalidad del reino. Mentalidad del reino que es que te pertenecemos todos al mismo reino y que pertenecemos todos a un solo llamado, a una misma misión de Dios. Luego podemos destacar es ser tolerante unos con los otros. Y tolerante quiere decir respeto y aceptación, capaz de comprender al otro y saber estar en armonía, porque esto nos lleva a ser empáticos, humildes, amables, pacientes y podemos ejercer amor unos con los otros. Otra cosa, sin olvidar, pues que lo importante lo considero es que es una orden del Señor, porque en este texto el Señor nos dice que hagamos todo lo posible para mantenernos en la unidad, en el mismo espíritu. Jesús en una ocasión dijo en el Evangelio de Mateo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad y familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie.
La mentalidad del reino viene del cielo. Es nuestra esencia como cristianos. Y también saber trabajar en el equipo, porque al final de todo, nuestra meta no es otra cosa que, como describe Juan en el Apocalipsis 7, 9 al 10, dice así: después de todo miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarlo. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas, con ramas de palmas en la mano, gritando a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios y que está sentado en el trono y del Cordero. Nuestra meta es estar entre esa multitud. En esa multitud hay solo una familia, la familia de Dios. Y aquí vemos la unidad, la importancia, la esencia de la unidad. Quiero terminar con un versículo que es muy corto, que está en Juan, capítulo 7, el versículo 53, dice que cada uno se fue a su casa. La verdad que está siendo muy bueno, sobre todo que estamos hablando esencial para la unidad, pero oro, espero, y que esto no sea una realidad de este versículo, que cada uno siga en su parcela, sino que veamos el fruto de este congreso juntos. Sigamos trayendo el reino de Dios a España, a cada lugar donde estamos trabajando, teniendo eso, la mentalidad del reino de Dios, que estamos juntos para alcanzar esta nación para Cristo. Cuando hablamos de unidad, según el diccionario, nos estamos refiriendo a la cualidad o virtud de mantenerse unido y solidario con otros grupos o con otras personas. Y para mantenerse unido y solidario con otros, es necesario tener cosas en común. Esa unidad o esa solidaridad con otros depende en gran medida de las cosas en común que tengamos con aquellos con los que queremos estar unidos o con los que queremos estar juntos. Y la identidad es algo que aporta una gran cantidad de elementos para que esto sea una realidad. La identidad, según el diccionario, es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la comunidad de tal forma que los hacen únicos, diferentes de todos los demás. Pues nosotros, como Asambleas de Dios, tenemos una identidad que debemos cuidar. En Juan capítulo 17 encontramos la oración de nuestro Señor Jesús cuando, pidiéndole al Padre en un momento determinado, en el versículo 11, le pide que todos aquellos que habían creído en Él, que todos aquellos que habían tomado la decisión de seguirle, a pesar de sus diferencias, a pesar de todo lo que no tenían en común, Jesús pide que sean uno como Él y el Padre lo son. Pidió que todos estos, a pesar de la diferencia que podían existir, se movieran en un nivel de unidad que solamente Él y el Padre podían compartir. Esa unidad perfecta. Ahora bien, esa unidad entre Jesús y el Padre sería imposible que fuera una realidad si no fuese porque Jesús y el Padre también comparten la misma identidad y comparten, en consecuencia, la misma esencia. Como Asambleas de Dios tenemos un conjunto de rasgos que son propios y que nos hacen únicos, que nos caracterizan, que nos dan una identidad. Rasgos que en la medida en la que los tengamos presente, que los tengamos en cuenta, serán los que van a aportar para que nosotros podamos caminar juntos en unidad. La identidad nos da esos motivos, nos da motivo para seguir juntos, nos da motivo para caminar porque juntos somos lo que somos. No es fácil, lo sé. Sé que no es fácil cuando hay una gran cantidad de sensibilidades, cuando hay una gran cantidad de puntos de vista que pueden ser diferentes los unos de los otros. Claro que no es fácil, pero aunque no es fácil, podemos decir que no es imposible. No es imposible si nosotros estamos dispuestos a poner también de nuestra parte. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo escribió lo siguiente:
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo estaba pidiendo que se determinaran para obtener unidad en base a una misma mente y a un mismo parecer. Algo que puede parecer imposible, a no ser que se tome la decisión de dejar aquello que separa, que divide, que no es común, que no va a aportar a esa unidad. Al igual que ello, nosotros, si queremos realmente permanecer en unidad en lo esencial, vamos a necesitar esta identidad, ver nuestra identidad como un punto de referencia, pero básicamente dos cosas vamos a necesitar. Primero, determinarnos, es decir, tomar la decisión firme cada uno de nosotros de poder hacer hincapié en aquello que es común, en aquello que hace que seamos asambleas de Dios. Que podamos ser capaces de determinarnos a dejar de lado aquello que nos va a separar, que nos va a mantener distantes el uno del otro. Y lo segundo es que le pidamos a Dios ayuda, porque esto no depende pura y exclusivamente de un sentir emocional o de una voluntad humana. De hecho, Jesús le pidió al Padre que Él interviniera para que pudiéramos ser uno. Es decir, que pudiéramos mantener en unidad. Para terminar, tenemos muchas cosas en común como consecuencia de esa identidad que nos da ser asambleas de Dios de España. Conozcámoslas, conozcamos esas características y determinémonos firmemente a caminar en ellas, a aportar en eso que es común a cada uno de nosotros y luchemos para que eso prevalezca por encima de cualquier otra diferencia que nosotros podemos hacer. Desde luego, pidiéndole a Dios su ayuda, porque en nuestras propias fuerzas esto será imposible. En definitiva, depende de ti, depende de mí, que como asambleas de Dios podamos estar unidos en lo esencial. Para mí, la identidad es algo que nos va a ayudar, que va a aportar. Cuidémosla y espero que a partir de ahora, si no lo has hecho ya, podamos ser de los que miran más lo que tenemos en común que aquellas cosas que tal vez nos pueden llegar a separar. Que Dios os bendiga.